comenzando porque decíamos que los que llegamos temprano nos vamos temprano. Así es de que ya ahora sí ubicándonos en 1951, como bien comentaba ahorita el licenciado, una reforma publicada en los diarios de los días 19 de enero y 14 de marzo, conocida con el nombre de Reforma Miguel Alemán, por haberse estudiado y promulgado durante su periodo presidencial. Tuvo por objeto fundamental hacer más expedita la administración de justicia federal y acabar, o por lo menos aliviar el angustioso problema del rezago de amparos pendientes de resolución en la Suprema Corte, que es lo que venimos comentando. Lo que se saturó la Corte en realidad fue de amparos judiciales y amparos directos. La más importante innovación que se introdujo fue la creación de los tribunales colegiados de circuito, a los que se concedió competencia para conocer del juicio de amparo directo, promovidos en contra de sentencias definitivas dictadas en juicios civiles y penales, y laudos pronunciados por las juntas de conciliación cuando se cometieran violaciones durante la secuela del procedimiento que afectaran las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y reservando a la Corte el conocimiento de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas en materia civil y penal o laudos de las juntas de conciliación cuando las violaciones se cometieran en la sentencia misma. ¿Qué es lo que esa primera etapa del conocimiento o de la competencia del juicio de amparo directo? Pues que se reservó para la Corte la materia más importante del amparo directo, que son las sentencias, laudos y resoluciones que ponen fin a juicio, y a los tribunales colegiados de circuito, pues las violaciones del procedimiento. Entonces, eso no fue precisamente el remedio ideal, porque pues la Corte se siguió saturando de juicios de amparo directo. 1968, por decreto de 26 de diciembre del 67, publicado el 30 de abril de 68, se introducen nuevas reformas, destacando la creación de nuevos tribunales colegiados de circuito, ya distribuidos de manera estratégica en lo largo y ancho del territorio de la República, y se volvió a modificar la distribución de competencia en materia de amparo directo. Salud, Carmen. De modo que tanto la Corte como los tribunales serían competentes para conocer del amparo que se interpusiera en contra de sentencias definitivas dictadas por tribunales administrativos, penales, civiles o laudos de los tribunales de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, pues a crear más tribunales colegiados, a distribuirlos de manera más estratégica en la República y hacer una subclasificación de competencia para la Corte y para los tribunales colegiados de circuito. Y de manera muy rápida ya nos ubicamos en la reforma constitucional de 2011, que es donde ya tenemos todos mucha mayor información. Ya hemos leído, hemos tomado cursos, hemos tomado diplomados, y inclusive tengo entendido que a le antecedió uno fundamentalmente sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, vamos a todos los presentes tomaron ese mismo diplomado, o no todos. ¿No todos? ¿Pudiéramos hablar de un 70%? Ah, sí, es muy bajo el porcentaje entonces. Bien. Entonces, iba a dar por sentadas muchas cosas, pero creo que no será así. No importa, lo iremos comentando en la medida que vaya resultando conveniente. El 6 y 10 de junio de 2011 se publicaron dos importantes reformas a la Constitución. La primera, relativa al juicio de amparo, ampliando su procedencia a cualquier norma general, además de violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Se introducen figuras como el amparo adhesivo, el interés legítimo, individual y colectivo,
que se relaciona con derecho ambiental, asuntos urbanísticos o derechos de los consumidores, por mencionar algunos. No se restringe el interés legítimo a estos aspectos, solamente son, por citar algunos ejemplos de lo que implican la materia del interés legítimo. Violación de derechos por omisión de autoridades, declaratoria general de inconstitucionalidad, creación de plenos de circuito y una nueva forma de integrar jurisprudencia por sustitución, por mencionar algunos de los aspectos más relevantes que trajo consigo la reforma de 6 de junio de 2011 en la Constitución y que versó sobre la materia de amparo. La que le siguió del 10 de junio fue en materia de derechos humanos, que no fue más que un complemento. No podemos hablar, o más bien resulta muy conveniente hablar de derechos humanos ligados al amparo y del amparo complementado con los derechos humanos, precisamente porque ese es el objeto de tutela del juicio de amparo. ¿Sí? Ya al citar algunos precedentes históricos, tenemos referencia de que anteriormente la materia del juicio de amparo pues eran las garantías individuales, y ahora ya no lo que conocíamos como garantías individuales, sino precisamente todos los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Un aspecto importante también, según hemos venido haciendo referencia, no se contemplaba el juicio de amparo que fuera procedente contra omisiones de las autoridades, eran propiamente actos, ¿sí? Y omisiones no, de modo que ahora ya se incluyen las omisiones, pero a decir verdad la práctica pues de estos pocos años nos indica que no ha habido mucha materia de demanda de amparo en cuanto a actos omisivos, de modo que todavía no tenemos mucha materia para poder explorar y comentar lo que ha resultado de estos amparos. La que en mi opinión resulta muy interesante y que vamos a ver poquito adelante es la omisión legislativa. ¿Qué pasa con las omisiones legislativas? Si podemos impugnarlas a través del juicio de amparo o no podemos impugnarlas. Tenemos algunos elementos que nos indican pues que sí, y otros que no, pero bien a la fecha no tenemos esa certeza, esa definitividad de si procede el juicio de amparo contra omisiones legislativas. Es más recurrente contra omisiones administrativas que propiamente legislativas, ¿no? De modo que la Constitución ya reformada y la ley de amparo vigentes establecen, el de la Constitución es el 103, fracción primera, y de la ley de amparo el artículo primero, que son de texto bastante parecido. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, ¿sí? Anteriormente teníamos leyes o actos, ahora ya se sustituye normas generales. Actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De modo que inclusive en la actualidad ya se hace una distinción entre lo que son propiamente los derechos humanos como materia de tutela y las garantías como la herramienta o el instrumento para hacer efectivo esa tutela, que precisamente lo es, uno, el juicio de amparo. Ya tendrán oportunidad, o quiero suponer yo que debió de haber sido materia del diplomado anterior, cuáles son los mecanismos de protección de los derechos humanos.
pero todo se le está apostando a que sea el juicio de amparo el principal instrumento de tutela de los derechos humanos, sin que sea el único. Existen otros, pero es al que más se le ha apostado. El artículo primero de la propia ley de amparo dice que tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El texto es prácticamente copiado. Y el 107 de la propia ley de amparo ya nos da un catálogo de lo que debemos entender por normas generales, incluyendo tratados internacionales aprobados, salvo aquellas disposiciones en que reconozcan derechos humanos, leyes federales de los estados y sus constituciones, reglamentos federales y locales, decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Es lo que debemos de entender por normas generales, ¿sí? Con independencia de que sean formal y materialmente legislativas, lo importante es que sean disposiciones de observancia general para darles esa denominación de normas generales y poder impugnarlas a través del juicio de amparo. Y les puse aquí el signo de interrogación de la procedencia del juicio de amparo contra omisiones legislativas, porque está esta tesis aislada de la segunda sala, que es con Romano 8 diagonal 2013, ya de la décima época, que déjenme ver, creo que no. Sí, es esta. Espero no fastidiarlos con este tema, pero inclusive más bien yo se lo sugeriría para quienes tengan inquietudes de investigación, si están cursando o concluyeron su maestría o realizando algún doctorado. Me parece un tema digno de investigar, si procede o no el juicio de amparo contra las omisiones legislativas. No hay mucho material y por lo tanto creo que se puede hacer un buen trabajo de investigación en el que se proponga cualquiera de las dos conclusiones, si procede o no procede y por qué. Ahorita solamente les doy una muestra, pero ojalá lograra hacer eco este comentario en alguno de ustedes, como para así hacer un trabajo de investigación. Esta tesis de la segunda sala establece: el precepto constitucional reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011 dispone que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda, de donde deriva que respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, dado que no pueden tener efectos generales. Hago una pausa, un paréntesis. Dentro de los temas que vamos a abordar también están los principios fundamentales. Uno de ellos es el principio de relatividad, o que también conocimos como fórmula Otero. Cuando se publicaron las reformas fundamentalmente a la Constitución, no tanto a la ley de amparo, hubo quienes ya argumentaban que la fórmula, que el Otero había desaparecido con la reforma constitucional, porque ahora teníamos o se compraba en ese momento la idea de la denominación, porque pues es lo que ilustra, declaratoria general de inconstitucionalidad. Decían, bueno, pues si ahora ya tenemos declaratorias general de inconstitucionalidad, pues significa que va a valer para todos y por lo tanto entonces ya no tiene vigencia el principio de relatividad del juicio de amparo. Entonces, esta tesis hace referencia ya a la reforma constitucional y destaca: sigue vigente el principio de relatividad. En congruencia, en términos del artículo 73, fracción 18ª de la ley de amparo, en relación con el artículo 107, fracción segunda, párrafo primero de la propia Constitución, es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa,
pues de concederse la protección constitucional al quejoso, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una nueva ley, que no constituye una prescripción general abstracta, que constituye una prescripción general abstracta y permanente, que vincularía no solo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades, cuya actuación tuviera relación con la norma creada. No es obstáculo que dicho precepto de la Constitución establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico por parte de este alto tribunal, sin que sea posible adoptar una decisión de tal naturaleza en un caso concreto. Máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues atendiendo a la naturaleza de una norma general, si se pretende combatir a través del juicio de amparo que el Poder Legislativo, cuando ha tenido por deber legislar sobre algún punto en particular, hace ratito comentábamos que se dan reformas constitucionales y las reformas constitucionales hacen referencia a alguna ley reglamentaria o ley secundaria, entonces el mensaje es para el legislativo que tiene cierto tiempo para emitir esa ley. Si tomamos en este caso como ejemplo la propia ley de amparo, ¿sí?, cuya reforma vimos se publicó la constitucional el 6 de junio de 2011 y el sexto transitorio refería que en 120 días debería estar lista esa ley reglamentaria. Entonces la nueva ley de amparo significaba que para el 4 de octubre del mismo 2011 ya tuviéramos ley de amparo. Sin embargo, la tuvimos hasta el 2 de abril publicada y en vigor el 3 de abril de 2013. De modo que retomando este aspecto, si alguien hubiera pretendido impugnar a través del juicio de amparo, va a parecer un trabalenguas, pero no lo es, si alguien hubiese pretendido impugnar a través del juicio de amparo la omisión del Congreso de la Unión de emitir una nueva ley de amparo, se hubiese encontrado precisamente con que el juicio de amparo era improcedente. ¿Por qué? Porque pues al prevalecer el principio de relatividad que establece que la sentencia que se emita en el juicio de amparo solamente tiene efectos limitados para quien solicitó el amparo, para la parte quejosa, y no puede tener efectos generales, pues se opondría precisamente ese principio, porque la ley de amparo pues tendría definitivamente efectos generales y no solamente para el quejoso que hubiese promovido. Esto es lo que resulta muy interesante de establecer eso. ¿Procede el juicio de amparo contra omisiones legislativas o no procede? Finalmente aquí, bueno, pues ya después de un tiempo tuvimos ley de amparo, pero también existen otras leyes que pues a más de algunos se nos antojan que al menos deberían existir, ¿sí? Y si en estos casos donde primero acontece una reforma constitucional para que sea seguida de una ley reglamentaria o secundaria y no sucede, pues creo que más difícil cuando pretendamos que el legislador emita normas generales en determinada materia o lo que estimemos que todavía está o falta por regular. Entonces el juicio de amparo parece ser que no nos resulta de utilidad para lograr estas pretensiones. ¿Iba a comentar algo, Iniciado? No, ya. Como que la Suprema Corte de Licenciado pues da bandazos, o sea,
racionalidad y de la lógica jurídica, ¿no? O sea, cómo un poder, vamos, atendiendo a la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, cómo el judicial va a obligar al legislativo, quien tiene no más que la facultad, es donde reside la soberanía del pueblo, cuando menos de manera formal, va a obligar a un órgano en el cual reside la soberanía popular a crear una norma general, ¿sí? Con aplicación erga omnes para todos, ¿sí? Sí, también atenta pues al principio de relatividad o la fórmula Otero, ¿no? Entonces esto como que resulta un contrasentido y la Corte tiene su diccionario propio sobre las palabras, ¿no? Un diccionario ajeno al de la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? Digo, si vemos esos contrasentidos, a mí en lo particular eso es lo que me indica, ¿sí? Que tiene su propio, un fuero así, como que viven en una burbuja, ¿sí? Ajena a todo mundo, y ellos dicen lo que es verdad y lo que no es verdad. Entonces, tan solo pues, tenemos esa tesis, ¿no? O sea, primero, yo recuerdo allá en las primeras tentativas de crear una nueva ley de amparo, con el famoso libro blanco, pues decía, bueno, pues desaparece el principio de relatividad y cualquier amparo que sea declarado procedente, pues tiene aplicación para todos, ¿sí? Y ya no queda sujeto al principio de relatividad que se mencionaba, ¿no? Luego no, sacan a esta hasta extemporáneamente a lo que propiamente habían declarado que iba a salir en 24 meses, una cosa así, sale hasta el 2013 y y de manera extemporánea, ahí ni siquiera vacío legislativo hay porque se aplicaba la anterior ley. Y aún a estas alturas se sigue aplicando para algunos casos concretos la anterior ley, cuando ya están en los juicios de oralidad. Entonces a mí me resulta un verdadero perversión mental, ¿no? ¿Sí? A ver, ha hecho algunos comentarios interesantes, y de algunos de los cuales creo que vale la pena hacer precisiones. Bueno, al mencionar el sistema acusatorio penal, pues también tuvimos reformas simultáneas, efectivamente, publicadas el 17 de junio de este año, concretamente en la ley de amparo, que sí abarcaron ya el aspecto del sistema acusatorio. Ahora que veamos algunas excepciones al principio de definitividad, haremos ahí inclusive esa mención específica, por cuanto a que la Corte, conforme dice una cosa, dice otra, pues yo creo que más de algunos sí tenemos esa apreciación, en algún aspecto coincidente o distinto, pero creo que sí hemos tenido esa apreciación, ¿no? De que la Corte primero dijo algo, después dijo siempre no, y después ahora lo pensaré, y en eso pues creo que sí puedo compartir. Y en cuanto a que prevalezca el principio de relatividad, ya comentábamos ahorita que cuando se dio la reforma muchos aplaudieron porque dijeron desapareció el principio de relatividad, y cuando se dieron cuenta que no, que ahí estaba vigente, entonces se resucitaron esas críticas que siempre han sido, y de manera particular referidas a los casos en que alguna disposición normativa ha sido declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte, ¿no? Es ahí donde a todo mundo se nos antoja de que, bueno, si una norma ya fue declarada inconstitucional, la consecuencia lógica, dice usted, o el sentido común, nos indica pues que no se le aplique ni al quejoso ni a nadie. ¿Por qué? Porque es inconstitucional.
y nadie debe estar en contra de la Constitución. Sin embargo, no ocurre así. Y precisamente la pugna de ese principio de relatividad es lo que en este caso es el argumento sólido para establecer que no procede el juicio de amparo contra omisiones legislativas, porque no solamente sería beneficiado con el amparo el quejoso, sino prácticamente todos los destinatarios de esa norma general. Y hablaba de la división de poderes. Esta es otra tesis, esta es de la primera sala, y refiere que cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que en todo caso es resentida por toda la población en general y no se involucre un derecho colectivo, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población. Fíjense aquí cómo por eso me pareció interesante compartirles mis inquietudes que surgen con este tema. ¿Cómo inicia? Pues si la falta de una ley afecta a toda la colectividad en su generalidad, entonces no procede el juicio de amparo y se trata de hacer alguna acotación. Sería distinto si en lugar de esa omisión legislativa, en lugar de que afectara a toda la colectividad, afectara exclusivamente a un sector, porque ese sector tendría interés legítimo para acudir al juicio de amparo y reclamar esa omisión legislativa, lo cual como que no se antoja tampoco con un gran sentido común. ¿Sí? ¿Cuál sería un Ejemplo, ejemplo? es que es muy abstracto, pero me esforzaré para ver si logro la finalidad. Todos los aquí presentes están inscritos en este diplomado y estiman que les hace falta alguna regulación, ¿sí? Que por ejemplo, vamos a suponer, todo es hipotético, no existe un reglamento que les establezca con tales inasistencias pierdes el derecho a obtener tu diploma, esto, lo otro y todo. A lo mejor se los hacen de su conocimiento, pero no está regulado, ¿sí? No tenemos ese instrumento formal. Y que ustedes estimaran, bueno, pues por seguridad de la propia Casa de la Cultura, por seguridad nuestra, a todo el mundo nos conviene la seguridad jurídica, creo que es una de las principales razones que justifican la existencia de las normas jurídicas, esa seguridad, ¿no? Que todos tengamos, ¿sí? Si regulamos, queda prohibido para todos quienes estemos aquí adentro ingerir cualquier bebida, pues bueno, si dice a todos, yo no debería de estar haciendo esto. Y por poner solo un ejemplo de disposiciones o aspectos que debieran de estar regulados. Como el universo son solamente los inscritos en este diplomado, si alguien ajeno a este diplomado dijera, vengo a impugnar a través del juicio de amparo la omisión en que ha incurrido la Casa de la Cultura Jurídica en establecer una reglamentación bajo la cual deben regirse todos los inscritos en este diplomado. Así como que, pues bueno, en principio todos son potencialmente aspirantes a ese diplomado y pudiéramos establecer que eso afectaría a toda la colectividad. No, creo que no me está sirviendo mi ejemplo, espérenme. Ya me topé con pared.
Es lo que les digo de las cuestiones técnicas aquí del juicio de amparo. Vamos a tratar de recuperarlo y que sea este mismo ejemplo. Todo es que era el que quería poner. Ajá, sí, a ver, retomo, sí, continuamos con el ejemplo. ¿Cuántos son del diplomado? 80. Ok, los 80 presentan la demanda de amparo. Improcedente. ¿Por qué? Porque la norma que pretenden es que regule a todos ustedes, a toda esta colectividad, a todo este universo, entre comillas, ¿sí? Porque nadie más ni nadie menos, solamente a estos 80. Ah, pero si vinieran, por ejemplo, Eliberio y Carmen al amparo solamente, ellos sí tendrían interés legítimo. Sí procedería el juicio de amparo si solamente lo promovieran ellos dos. Es lo que nos dice esta tesis. Ahora, ¿es un contrasentido o no? Quien puede lo más puede lo menos. ¿Y quien puede lo menos va a poder lo más? Que es precisamente, ahorita vamos a continuar con este ejemplo para ver precisamente, ¿no?, a lo que nos lleva. A ver, significa entonces que se concedió el amparo a Carmen y a Eliberio, se establece el reglamento, pero ¿quiénes van a ser los destinatarios de ese reglamento? Los 78 restantes, incluyéndolos a ellos dos, o sea, serían los 80. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Sí, me explico, o sea, ese obstáculo finalmente ¿es real o es ficticio? Porque el interés legítimo es lo que nos da. Ahorita lo vamos a ver. O sea, hay interés jurídico e interés legítimo. Yo voy a tener un interés legítimo para este tipo de actos cuando la norma, ya sea la existente o la omisiva, pues sí me puede llegar a afectar, si no de manera directa. Entonces, por eso les digo, esto es lo que como que no me queda muy claro. ¿Por qué establecer que las omisiones legislativas no son impugnables a través del juicio de amparo, porque de concederse van a beneficiar a toda una colectividad y no solamente al quejoso? Cuando quien acude con interés legítimo al juicio de amparo y se le concede, no solamente él va a ser el beneficiado, los beneficiados van a ser esa colectividad. Entonces es donde ya no queda muy claro qué va a pasar con ese interés legítimo. Insisto, vamos a hacer una precisión de que estamos hablando de actos específicos de normas generales, ¿sí? Si trasladamos el interés legítimo a un aspecto distinto, nos puede cambiar el panorama. Pero en tratándose de normas generales, es donde yo encuentro que no queda muy claro, o procede o no procede. Es que no procede, insisto, porque se van a ver beneficiadas más personas además del quejoso, y eso es contrario al principio de definitividad y por lo tanto no podemos ir contra los propios principios fundamentales del juicio. ¿Y qué va a pasar entonces tratándose del interés legítimo? No solamente va a beneficiar al quejoso, o sea, es precisamente lo que abre la puerta al juicio de amparo, es interés legítimo. ¿Demostraste tu interés legítimo? Va, juicio de amparo procedente. Además, en fondo, ¿tienes razón? Concedo el amparo. Pero más del quejoso se van a ver beneficiados. Entonces, ya estamos en esta disputa de resolución. Entonces, ¿cómo van a ser los efectos de las sentencias de amparo en tratándose del interés legítimo? ¿Qué es lo que va a ocurrir?
Hay quienes dicen, bueno, pues no hay ningún problema. El principio de relatividad se refiere a que los efectos o hacer una mención específica de que exclusivamente protegen al quejoso. Pero me parece un argumento retórico, porque sabemos que en la efectividad y en la práctica se va a traducir a los demás. Maestro. A ver, permítanme, vámonos por orden, porque creo que ya se puso interesante y sí vi muchas participaciones. Primero, pues quien ya tiene la ventaja del micrófono. Bueno, además levanté primero la mano, creo. Se me ocurre, por ejemplo, que no existiera, creo que para el Distrito Federal, la Ciudad de México sí lo hay. Ahora Ciudad de México. Una ley que dice que habla de las manifestaciones, una ley reglamentaria de las manifestaciones, pero en un lugar donde no hubiera esa ley de regulación de las manifestaciones, por ejemplo, el de la ciudad de aquí de León, Guanajuato, ¿no? Entonces, si tuviéramos la desgracia de tener esas manifestaciones con continuidad, bloqueando avenidas, etcétera. Se nos antejaría que también existiera una reglamentación. Exactamente, y entonces ahí me surgen dos cuestiones. ¿Pudieran los afectados usar una acción colectiva, número uno, u otro es el juicio de amparo por la omisión del Estado o del Poder Legislativo del Estado para reglamentar las manifestaciones, es decir, reglamentar las manifestaciones dónde deben de hacerse, cómo deben de hacerse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí caeríamos pues en este supuesto o no, y es mi duda, ¿no? Es duda y no es comentario, ¿no? Ok, la pregunta es entonces, ahorita acota el licenciado que sí hay reglamentación. Para tratar de avanzar y no estarnos frenando nosotros mismos, vamos a tomar como hipotético que no existiera esa reglamentación. La pregunta es, si alguien puede tener interés legítimo para acudir en demanda de amparo y reclamar la omisión precisamente del legislador que no se ha ocupado de ese tema, cuando a uno, a muchos o a los que sea les interesa, pero solo 3 o 5 personas acuden. ¿Esa es la pregunta? Sí. Ok. O será el supuesto también de la acción colectiva. Bien, creo que en acción colectiva no. Creo que en acción colectiva rigen otras normas, sí. Y en cuanto a procedencia del juicio de amparo, es que precisamente ese sería el problema. O sea, por eso es que estimo conveniente al menos dejárselos a ustedes en conocimiento y en sus manos. Ese va a ser el problema. Muy probablemente, con fundamento en esta tesis, nos sobreseerían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas manifestaciones creo que es más o menos aceptable, porque todo es discutible, pero aceptable razonablemente, que afectan a toda la ciudadanía. ¿Sí? Habrá quienes digan, no, alguien que esté enclaustrado por alguna razón religiosa, por ejemplo. A mí, ¿sí? Como dijo el que estaba en el confesionario, ¿no? Por mí, haz lo que tú quieras, ¿no? Yo aquí nada más estoy limpiando, yo no soy el señor cura. Entonces, pudieran decir eso, hubiera quienes dijeran, es que a mí no me interesa. Bueno, pero razonablemente, a toda la ciudadanía, le resulta conveniente que exista una regulación sobre eso. ¿Sí? A lo mejor a mí no, porque yo vi sobre López Mateos y van a decir, las manifestaciones tienen que pasar por López Mateos. Licenciado. Eso ya será otro problema. Perdón, sí. Perdón, respecto al ejemplo que ponen, escuchaba en estos días que ya, creo que fue en el DF, donde ya hay un juez de distrito que otorgó el amparo atendiendo al derecho de movilidad, gracias, de movilidad, e incluso hacían la comparación o dónde lo podríamos encuadrar con la Constitución. Entonces, a mí me parecía interesante porque ahí hacían diferenciaban propiamente
obviamente entre lo que era paro, manifestación, etc., ¿no? Entonces hacían esa ponderación de derechos en donde se nos daba la pauta, fuera de que hubiera reglamentación o no, que yo también tengo ese derecho a que no me prives de esa movilidad propiamente. Entonces, a mí me pareció interesante como esta aventura que hizo el juez de distrito de otorgar un amparo indirecto. Pero con requisito que se fuera con tiempo anticipado para… Sí, es que precisamente creo que eso ya sería cuestión de fondo. Por eso les decía, en principio tenemos que dejar sentado o tratar de concluir, procede o no procede el juicio de amparo. ¿Y por qué? Hasta ahorita tenemos esta razón que nos establece. No procede. ¿Por qué? Porque afecta a toda la ciudadanía. Y es creo que lo que subyace el sentido. Hay una división de poderes. Y yo, Poder Judicial, no tengo por qué inmiscuirme en el legislativo, porque es al legislativo al que le corresponde precisamente estar al pendiente de cuáles son las necesidades de la ciudadanía y que requieran una reglamentación para que la haga. Ese es el problema precisamente. Si ya tuvimos un caso que en la realidad que nos muestra esto, veamos qué es lo que le sigue, si ahí quedó o algo más. Pero por eso me pareció interesante compartirles esto. Pero insisto, el problema sería ese, en que entonces, ¿de qué nos sirve que en el juicio de amparo nos den como herramienta o nos digan, ¿saben qué? Aplausos, además de interés jurídico, quien tenga interés legítimo puede venir al juicio de amparo, ¿sí? Pero luego me vas a sobreseer porque vas a tener como obstáculo el principio de relatividad de las sentencias, ¿o qué va a pasar? Hasta ahorita no ha habido, insisto, no ha habido algo claro, tratándose de omisiones legislativas. Ya cuando se trata de reglamentaciones, esa es otra historia, ahí ya es diferente, ¿sí? Que probablemente pueda ser ya lo que comentaba ahorita, la ponderación de derechos. Bueno, pues es que, inclusive retomando el mismo ejemplo que ya ahorita les decía, ¿no? Quienes estén internadas o estén enclaustradas van a decir, a mí si hay o no hay, no me interesa. Y ya una vez que exista, y les digo, bueno, quedó en que va los manifestantes solamente por el carril de menor velocidad, en el Boulevard López Mateos, en tramo tal a cual, y los comerciantes de ahí, y esto y lo otro. Bueno, entonces probablemente ellos ya tendrán que impugnar esa norma, pero sí hablamos de momentos diferentes. En un primer momento hablamos de omisiones y en un posterior ya cómo quedó regulado. Permítanme un poquito, aquí adelante por favor, con el abogado. Bueno, respecto al interés legítimo, en un caso particular que nosotros tenemos ahí en las cajas cooperativas, en la ley del IVA del 2013 se aprobó que se iba a cobrar el IVA a los intereses, al interés ordinario. Nos juntamos por ahí varias cooperativas para promover un amparo en contra de esa ley. ¿Por qué? Porque directamente afectaba al socio, no al socio que iba y que solicitaba un crédito. Sin embargo, al unirnos varias cooperativas fue la intención de ayudar al sector, manifestando un interés legítimo de que ellos se iban a ver afectados en el pago de ese IVA, si de por sí ya estaban pagando el interés ordinario y ahora cárgale un IVA, ¿sí? Y entonces nos unimos como un interés legítimo y se sobresiguió el juicio, pues, porque dijeron que nosotros no teníamos nada que tocar en ese asunto, sino que era directamente los socios o los que tuvieran un crédito quienes tuvieran que iniciar el juicio de amparo. Gracias, muy valioso su comentario y su aportación, porque de esto es de lo que se trata, ¿sí? Creo que no se logra mucho si
ven cualquiera, venimos y exponemos, es que el interés legítimo, y lo que les comentaba ahorita, ya tenemos el interés legítimo y ya todo el mundo felices y contentos y esto y lo otro. Ok, pero ¿qué va a pasar cuando ya llevemos nuestra demanda, la dejamos ahí y no, pues es sobreseimiento? Entonces, significa que no nos ha quedado muy claro todavía en qué consiste el interés legítimo, todavía no estamos con pasos firmes aprovechando estas herramientas, o qué es lo que va a suceder o qué es lo que está sucediendo, porque ya son herramientas, ya existen, ¿sí? Ya nadie está esperando el interés legítimo, ya está aquí. Sin embargo, ¿es una herramienta que no sabemos usar o qué? ¿Qué sucede? Y no hablo del postulante que va a plantear la demanda de amparo, sino igual de quien resuelve, ¿sí? Para mí sí hay interés legítimo, para mí no. Bueno, pues entonces ya empezamos en esa discusión, en esa disputa. Tiene micrófono, ¿verdad, abogada? Déjeme, aguánteme un poquito, abogado, y Nada la más abogada, un y luego breve Carmen. comentario adicional al comentario de la licenciada. Sí se concedió el amparo en la Ciudad de México a un comerciante por solicitando protección de su movilidad. Se concedió, se ejecutó, levantaron mantas y demás, pero las noticias nos dicen que a los 40 minutos regresaron. Era el grupo de la CENTE. Es muy interesante porque no se pueden ejecutar esos amparos. Es que fíjense, ese ya sería otra problemática. A ver, para dar continuidad, abogado, y enseguida tú, Carmen, ya. Solamente un comentario. Sí. Como que entrar a las cuestiones de las manifestaciones es como si entráramos a un terreno de Sí, las… o sea, nos puede desviar a… Sí, totalmente. Sí, pues, sí. una columna religiosa donde interrumpen o que interrumpimos todo porque vino una autoridad suprema, la máxima, y paramos todo. Sí. No quiero porque yo necesito trabajar. No se puede, yo creo. Pero bueno, muy respetable. Yo creo que el principio que no hemos roto en México desde hace muchos años y que por lo menos a mí mi maestro José Toro Olivares lo planteaba, un principio que se genera: hágase la ley, pero no se cumpla. Entonces tenemos la ley, pero la verdad en el momento que la autoridad debe dar, cuando se festejó, pero todos los doctrinistas, o escuchamos en la misma Casa de la Cultura, en su programa que tiene en el canal judicial, hubo muchos doctrinistas, foros donde decía aplaudimos que ahora sí, cuando se determine una ley que es contraria al derecho, contraria al espíritu, etcétera, etcétera, va a beneficiar a todos. Y ¡pum! Vino la bomba y dijo, no se va a aplicar. Entonces, aquí es, hágase la ley, pero no se cumpla. Simplemente porque hay un interés político, sobre todo en cuestiones fiscales, que dice, si gana en lo administrativo, si gana una persona en no pagar impuestos, pues imagínense, no vamos a tener recaudación. Tenemos, por ejemplo, la venta de alcohol, que se determinaba a la 1 de la mañana, AM, del siguiente día, vámonos a las 3 de la mañana, porque hubo promociones y amparos. Entonces había un interés de familias enteras, decir, bueno, a las 3 de la mañana no van a vender agua bendita, van a vender alcohol. Y a la salida, pues está todo tránsito deteniendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el problema es político. Y finalmente me apego a lo que decía Arturo, bueno, ¿qué pasa con la Corte al momento de resolver? Porque echó marcha atrás a este principio que de alguna manera, si la ley es para todos, como dijo la monjita, es para todos, pero ahora la realidad se aplica para esos mexicanos que sí pudieron impugnarla oportunamente o tuvieron una buena defensa adecuada o un asesor jurídico adecuado. Yo creo que aquí, si queremos un México igualitario, tenemos que romper primero el principio que me decía mi maestro, hágase la ley, pero no se cumpla. Gracias. Gracias. Adelante, Carmen, por favor, querías también participar. Gracias. El licenciado fue muy diplomático. Yo con la sentencia que se otorgó para este efecto y en relación a la tesis que se manejó de la omisión de las leyes, a mí se me vino el caso bien práctico. Cuando el patrón ofrece la reinstalación, se hace la reinstalación formal y a los 10 minutos corren al trabajador, porque así sucedió, eso es una realidad. Entonces como que es una burla para todo el pueblo, porque nos dicen, se concede y a los 40 minutos está el cuarto poder, la televisión, los medios de comunicación, y dicen, pues no funcionó siempre. Entonces
A mí me inquieta, ¿la Suprema Corte va a sacar ahora otra jurisprudencia o otra tesis y va a decir, bueno, lo que quise decir fue esto? Y dice, no me quiero meter en la labor del legislador, pero se sigue metiendo porque está ocasionando, está provocando ese vicio. Bueno, ese es mi punto. Yo lo quise poner así más práctico con lo que sucede en una realidad de un litigio, porque la ley permite y pues dices, espérate, haz nuevamente tu demanda, le dicen al trabajador, haz nuevamente tu demanda. ¿Qué va a pasar con ese que le otorgaron el amparo y a los 40 minutos, pues ya no le… lo que tú comentabas, ¿qué dice los resolutivos? La justicia de la Unión ampara y protege, pero por 40 minutos, por media hora, por 15 minutos al trabajador. Eso a mí son como las inconsistencias que se me hacen de una tesis tan aventurada como la que acabamos de leer y que nos dejan un mar abierto para que al rato va a haber una lluvia de tesis y tesis. No sé cómo va a resolver esta procedencia o improcedencia. Bien, vamos a comentar entonces la última tesis para ir cerrando el tema. Y perdón, abogado, tiene una participación. Licenciado Vicente también pero yo creo que pensó que no lo vi y dijo, no, yo mejor me voy, pero no es así. Sarabia. Bueno, yo en la Ciudad de México un particular promovió amparo porque estaba su calle bloqueada, me parece que fue por Bucareli, por ahí. Él de manera particular promovió el amparo por un interés legítimo. Se le concedió el amparo, se abrió la arteria y vamos, ahí se beneficiaron, pues miles ya empezaron a circular. Entonces, como que sería un contrasentido, ¿no? Es decir, si la persona como particular promovió su interés legítimo y si se le concede y se beneficia a la población, pues entonces a mí me queda la duda ahí. No, es que es preciso, a todos, o sea, iniciando por mí, esa fue la duda que yo les quise compartir y qué es lo que estamos aquí poniendo sobre la mesa, ¿sí? De que en los casos de interés legítimo, por la naturaleza de la institución del interés legítimo, definitivamente que cuando se conceda un amparo en muchos de los casos de interés legítimo, se van a ver beneficiados no solamente el quejoso, lo que bajo este contexto rompería con el principio de relatividad, ¿sí? Y si lo que pretendo es impugnar una omisión legislativa, es ahí cuando me dicen no, porque rompes con el principio de relatividad. Y tratándose del interés legítimo me dices, bueno, aquí no rompes con el principio de relatividad. Vamos a ver esta tesis, ¿qué les parece? Y le doy lectura rápida porque ya más o menos estamos adentrados en materia, ¿no? El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para declarar improcedente el juicio de amparo, al advertir la imposibilidad para restituir al quejoso en el goce del derecho violado, debe realizarse un ejercicio especulativo sobre una posible violación de derechos con la finalidad de determinar la eficacia para restaurar el orden constitucional que se alega violado. Es decir, debe hacerse un análisis conjunto del derecho que se aduce transgredido a la luz del acto de autoridad y su afectación para determinar si la autoridad responsable puede repararla. Sin embargo, no es posible alegar la violación al principio de relatividad de las sentencias y por ello sobreseer en el juicio cuando se actualiza la existencia de un interés legítimo en defensa de un derecho colectivo, como lo es el de la educación, pues la aceptación de dicho interés genera una obligación en el juzgador de buscar los mecanismos adecuados para remediar los vicios de inconstitucionalidad, aun cuando salgan de la esfera individual del quejoso, por lo que no sería exacto invocar la relatividad de las sentencias como causa de improcedencia del juicio. De conformidad con el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política, que prevé la obligación de las autoridades de garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en relación con el artículo 17 constitucional que garantiza una tutela efectiva. Así, buscar las herramientas jurídicas necesarias constituye una obligación para el órgano jurisdiccional de amparo
para que una vez identificada la violación a los derechos humanos, su decisión pueda concretar sus efectos. Esto es la idea contraria y que es la que estamos comentando, de manera que para ir cerrando este comentario es en el sentido, la primera sala establece que no procede el juicio de amparo contra omisiones legislativas porque contravendría el principio de relatividad en la medida de que de concederse el amparo para que el legislador regule o cree una norma general, no solamente se ve beneficiado el quejoso, sino la colectividad o los destinatarios de esa norma general. Y la inquietud era, ¿y no sucede eso mismo en el interés legítimo? La segunda sala responde y dice, sí, efectivamente, si se trata de interés legítimo, no podemos sobreseer alegando la relatividad de las sentencias de amparo. Lo que para mí hay una oposición de ideas, ¿sí? Que no sé si pueda resolverse en contradicción de tesis, porque luego también a mí en lo personal me ha ocurrido que veo una tesis como esta, por ejemplo, y abajo dice, por resolución tal se declaró inexistente la contradicción de tesis con, por ejemplo, con la que ya vimos de la segunda sala. Entonces es ahí cuando ya me pierdo, que dije, para mí era bien clara la contradicción y se denunció, tan es así que se denunció la contradicción, no solamente a mí se me ocurrió, a alguien más, y no, es inexistente la contradicción. Entonces, ¿qué pasó ahí? No sé. Es algo que les quise plantear, y que si se dan cuenta abarca aspectos muy interesantes e insisto, poco explorados porque tenemos poco tiempo llevándolos a la práctica, ¿no? Sabemos que el interés legítimo tiene su origen en actos administrativos, en la materia administrativa es donde nace el interés legítimo en Francia y sin embargo pues se va desarrollando y a alguien se le ocurre, pues es viable para el juicio de amparo, lo traemos, lo incluimos en el juicio de amparo, pero igual, a lo mejor es un juguete nuevo que todavía no nos queda claro, pese a que leamos el instructivo, porque pues ahora hay otras diapositivas porque vamos a tocar un poco del interés legítimo, pues es esta es la tesis del Pleno, que ilustra o trata de ilustrar sobre el interés legítimo. Voy a hacer una pausa. Adelante, abogado. No tengo presente nada del interés legítimo y al menos en nuestro continente tengo entendido que el país que más avance y más experiencia ha tenido con el interés legítimo es Argentina. Entonces, si les digo a quienes les llame la atención, yo no he tenido oportunidad de hacer una investigación más profunda sobre estos temas, pero si no se me adelanta nadie y en su momento sigo interesado, tal vez lo haga, ¿no? Pero sí se me hacen aspectos muy importantes, muy interesantes y regreso, ¿no? Este es el instructivo, fíjense, este es el instructivo que nos da el Pleno de lo que es el interés legítimo o lo que nos trata de explicar del interés legítimo. Se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico. Esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero